Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a empezar ya el webinar de hoy, después de los 5 minutos de rigor. Y lo primero que hay que decir en un día como hoy, 8 de marzo del 2022, pues es felicitar a todas las mujeres por su día, ¿no? A ver si dentro de unos años no hay que celebrar este día porque se ha alcanzado la igualdad plena entre hombres y mujeres. El webinar de hoy va sobre la herramienta Ivonne, una herramienta para la mejora de la experiencia de usuarios en sistemas ERP y MES. Todos sabemos que una de las grandes dificultades a la hora de utilizar herramientas informáticas puede ser la experiencia del usuario, es decir, lo atractiva o lo no atractiva que pueda ser una herramienta para que el usuario la quiera utilizar, ¿vale? Y ahora veremos cómo Ivonne nos proporciona esa mejora de la experiencia y hace atractivo el uso de estos sistemas por sus usuarios. Como todos sabemos, el webinar de hoy está dentro de la iniciativa de Oficinas Acelera Pyme, de las actividades que desarrollamos en concreto desde la Oficina Acelera Pyme de Femeval. Las Oficinas Acelera Pyme son una iniciativa de Red.es que pretende que estas oficinas se conviertan en un punto de ayuda a las empresas a la hora de acometer proyectos de transformación digital. La idea es que gracias a estos procesos de transformación digital, las empresas, en concreto las pymes y las personas autónomas, aumenten su productividad y, por tanto, sean más competitivas. Desde las oficinas Acelera Pyme, lo que vamos a ofrecer a las empresas es servicios de información, servicios de asesoramiento y resolución de sus consultas en todo lo que tenga que ver con metodologías y tecnologías innovadoras y soluciones de transformación digital, desde cómo iniciar un proceso de transformación digital, qué tecnología puede ser la más conveniente para mi proceso productivo o qué ayudas hay a disposición para que yo pueda financiar mi proyecto de transformación digital, ¿vale? Además, hacemos una labor de divulgación de lo que es la transformación digital entre las pymes y las personas autónomas. En esta labor de divulgación, como ahora luego veréis, hacemos una amalgama bastante completa de eventos de distinta índole para cubrir distintas necesidades de las empresas. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo donde vais a ver todas las actividades que hacemos desde la oficina Acelera Pyme de Femeval.
Como he dicho, las oficinas Acelera Pyme vienen dentro de lo que es la iniciativa impulsada por Red.es, que la idea es crear una distribución, una red de oficinas a lo largo del territorio nacional y que todas las provincias tengan al menos una o dos oficinas Acelera Pyme en su territorio para hacer esta labor de asesoramiento y divulgación. Esta iniciativa de crear estas redes cuenta con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales 6,3 los aporta Red.es y hasta los 8 millones lo aportamos las distintas entidades que se nos concedió el poder constituirnos como oficina Acelera Pyme. Como habéis visto en el vídeo, hacemos distintos tipos de evento con distintos objetivos, el divulgar, el mostrar herramientas, el visitar institutos tecnológicos y centros universitarios, el visitar empresas para que nos muestren sus casos de éxito. Y aquí, en esta transparencia, tenéis los eventos a lo largo de esta semana. Porque esta semana la llevamos completita y, como veis, incluso el día 10, que es el jueves, tenemos un evento por la mañana y otro evento por la tarde, que, como digo, completito. Vamos a explicaros un poco lo que es el Kit Digital y ya luego pasamos a lo que es la presentación de la herramienta iWon, ¿vale? Como todos sabéis, porque se ha difundido por activa y por pasiva, el día 15 empieza el periodo para solicitar las ayudas del Kit Digital, que son unas ayudas que lanza también Red.es dentro de lo que son los fondos Next Generation. ¿Vale? En esta primera convocatoria de ayudas va dirigida expresamente para empresas de 10 a 49 personas empleadas, pero antes del verano están previstas que salgan otras 2 convocatorias para cubrir los otros 2 segmentos de empresas que pueden acogerse al Kit Digital. Estoy hablando del segmento de personas autónomas o empresas de 0 a 2 trabajadores, y el otro segmento sería el de empresas de 3 a 9 trabajadores. ¿En qué consiste la ayuda al Kit Digital? Consiste en un importe asignado a la empresa para que haga sus inversiones en transformación digital y la cuantía de ese importe varía en función del segmento del tipo de empresa que pertenezcas, en principio visto desde el punto de vista del número de empleados que ocupa la empresa. Como he dicho, hay 3 segmentos. Un primer segmento, que sería el que ahora se ha abierto la convocatoria, que son empresas entre 10 y menos de 50 empleados, 10, 49 empleados, cuya cuantía del bono digital es de 12.000 euros. Un segundo segmento para pequeñas empresas y microempresas de entre 3 y 10 empleados, estaríamos hablando de una cuantía de 6.000 euros, y el último segmento para personas autónomas o microempresas de entre 1 y 3 empleados con una cuantía de 2.000 euros. ¿Vale? Esta cuantía es para que nosotros la invirtamos en adquirir una o varias soluciones digitales de un catálogo disponible, como ahora veremos. Indicar que para las cuantías más altas, 12.000, 6.000 euros, va a ser prácticamente muy difícil el que nos podamos gastar el importe de ese bono en una sola solución digital y, por tanto, tendremos que incorporar varias soluciones digitales hasta alcanzar el importe de los 12.000 euros, ya que cada solución digital tiene un importe máximo al que podemos destinar de nuestro bono. Eso lo vemos en esta tabla, que, como vemos, por tipo de empresa, a qué segmento pertenece o en función de la solución digital a la que nos refiramos, vemos que tenemos un máximo de ayuda para esa solución. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si nos vamos a la primera fila,
para invertir en implantación de un sitio web o presencia en Internet. Si pertenezco al segmento de 0 a 2 empleados, tengo 2.000 euros, para el resto de segmentos sería la misma cuantía, ¿vale? Entonces, si perteneciera a ese primer segmento y me gastara los 2.000 euros en el sitio web, pues ya me habría gastado todo el bono. Por contra, en las otras dos categorías aún tendría importe en mi bono para invertir en otra categoría, ¿vale? En la de gestión de procesos, como vemos, el importe máximo es distinto. Sería 500 para la categoría de 0 a 2 empleados, 2.000 para la de 3 a 9 empleados y 6.000 para la de 10 a 49 empleados. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que hacer cuando planifiquemos cómo invertir nuestro bono digital sería ver de estas categorías cuáles son las que más nos interesan, ir clasificando, ir poniendo el importe máximo que podemos dedicar y ver hasta que lleguemos a nuestro importe del bono en función del tipo de empresa que seamos. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la ayuda? En la convocatoria actual, ¿vale?, que es la que se abre el plazo de solicitud a partir del día 15 de este mes, tendremos que ser una pequeña empresa entre 10 y 49 personas empleadas, con un volumen de negocio anual o un balance general anual que no supere los 10 millones de euros, ¿vale? Además, tengo que tener una antigüedad mínima de 6 meses como empresa, es decir, estar dada de alta en el registro correspondiente con una antigüedad de 6 meses. No ser una empresa con crisis, con todos los condicionantes que eso establece y, lógicamente, estar al corriente de nuestras obligaciones tributarias con Hacienda o frente a la Seguridad Social, ¿vale? Además, no debemos de tener ninguna prohibición previstas en la Ley de Subvenciones para recibir subvenciones y, por último, no superar el límite de ayudas mínimas, que es un límite que se establece para un tipo de ayudas llamadas de régimen de minimis. Eso significa que una empresa en un periodo de 3 años consecutivos no puede ser subvencionada con un importe mayor a los 200.000 euros, ¿vale? Por lo cual, si tenemos que ver qué ayudas recibimos en régimen de minimis, ¿vale?, en los años 2020-2021 y qué ayudas además vamos a solicitar en el 2022 en este régimen de minimis, ¿vale? Y entre todas esas no podemos superar los 200.000 euros. Si lo superamos, no vamos a poder acceder al bono digital, ¿vale? Para solicitar el bono digital, primero tendremos que entrar en la página web de Acelera Pyme, que es la www.acelerapyme.es, y ahí completar un test de autodiagnóstico que es obligatorio realizarlo para luego poder complementar la solicitud, ¿vale? Entonces, entraremos en esta página web, nos registraremos como empresa y realizaremos el test de autodiagnóstico. Indicar que es un test sencillo y que su complementación, el resultado del mismo, no va a influenciar para nada en que nos concedan o no la subvención, ¿vale? Simplemente es un test de referencia, pero que no implicará nada para nuestra subvención, ¿vale? Y una vez se abra el plazo de solicitudes el día 15, ya volvemos a entrar en la sede electrónica de red.es y complementamos los pasos del formulario que nos va a aparecer en pantalla y lo firmaremos con nuestra firma digital de empresa, ¿de acuerdo? ¿Qué nos van a pedir en el formulario de solicitud? Pues como cualquier formulario de solicitud, los datos identificativos de nuestra empresa, NIF, razón social, teléfono, contactos, ¿vale?, datos de nuestro representante y tipo de representación que ostenta, si es apoderado, si es administrador único, el tipo de... Y, lógicamente, los datos de los poderes que determinan que esta persona es nuestro representante legal, ¿vale? El notario, la fecha y el número de protocolo de dichos poderes. Si además queremos autorizar a alguien a que presente la solicitud en nuestro nombre, tendremos que poner los datos de esta persona o entidad y adjuntar el PDF con la autorización.
el modelo de autorización está incluido en la convocatoria. ¿Vale? Y por último, haremos una declaración de las ayudas mínimas recibidas en 2020, 2021 y si hemos pedido ya alguna en el 2022. Este sería el procedimiento, una vez nos conceden el bono digital, el procedimiento de cómo hacer efectivo dicho bono. Una vez nos conceden el bono digital, tenemos 6 meses para formalizar y validar los acuerdos con las entidades que nos van a implantar las soluciones, lo que se llama los agentes digitales, ¿vale? Una vez formalizado un acuerdo, tendremos 3 meses de máximo para implantar la solución de dicho acuerdo, ¿vale? Tras esos 3 meses de implantación, o 2, porque también lo puedes implantar antes, se abren 2 periodos de tiempo. Un periodo para justificar la implantación, que también es de un máximo de 3 meses, en el cual, además de que el agente digitalizador nos haya emitido la factura, nosotros pagaremos aquella parte de la solución que no se pueda beneficiar del bono, como es el caso del IVA, o si la solución nos ha costado más del importe máximo subvencionado. Por ejemplo, siguiendo con lo de la página web, si la página web nos ha costado 3.000 euros, como hemos visto antes que el máximo subvencionable era de 2.000, aquí cuando el agente digitalizador nos emita la factura, le deberíamos de pagar el IVA de los 3.000 más los 1.000 euros que sobrepasan el importe del bono, ¿vale? Tras ese pago ya podemos hacer la primera justificación, que como he dicho tiene que ser antes de 3 meses. Esa primera justificación la hace el agente digitalizador, no la hace el beneficiario y tiene que justificar el proceso de qué solución se ha implantado, que se cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, se tiene que acompañar la factura, se tiene que acompañar el justificante de que se han pagado esos sobrecostes. Y una vez presentado, pues ya cuando la entidad redes o la entidad que ellos designen verifique que todo está correcto, ya procederán al pago también al agente digitalizador, no al beneficiario, ¿vale? Es el agente digitalizador quien justifica y también es quien cobra, ¿vale? Aunque sea así, yo lo que recomiendo a las empresas es que no pierdan de vista que su agente digitalizador hace la justificación, la hace bien, porque si no la hiciera o la hiciera mal, nosotros también somos responsables y podemos perder el resto del bono digital, ¿vale? Con lo cual no hay que confiarse, sino estar atento de que nuestro digitalizador también cumple su parte del trato. Y como he dicho, una vez implantada la solución se abrían 2 plazos. Uno que era el del justificante y el otro era el de la prestación del servicio. Las bases de esta convocatoria nos piden que además de implantar la solución, esta solución tiene que estar funcionando al mínimo 12 meses, ¿vale? Prestándose el servicio. Una vez finalizados estos 2 meses de prestación del servicio, desde que implantamos la solución, ya podemos realizar lo que se llama la segunda justificación, ¿vale? Y ahí volvemos a acreditar qué solución hemos implantado, que la solución es conforme a los requisitos de la convocatoria, que el beneficiario es conforme a que se ha implantado lo que él necesitaba y la solución funciona correctamente. Y se vuelve a presentar esta segunda justificación. La vuelve a presentar el agente digitalizador como antes, ¿vale? Y una vez verificada por redes o por la entidad que designe, volverá a ser el digitalizador quien cobre este segundo pago, ¿vale? ¿Qué se suele pagar en el primer pago? ¿Qué se suele pagar en el segundo pago? En el primer pago se pagaría, para la mayoría de soluciones digitales, se pagaría el 70% de la parte del bono que le corresponde, ¿vale? Y en el caso de redes sociales, en este caso es el 40%, para el resto el 70%, ¿vale? Y en el segundo pago se cobraría el 30% para todas las soluciones digitales, excepto en redes sociales, que en este caso sería el 60% restante, ¿vale? Y como he dicho, esto lo cobra el agente digitalizador, ¿vale? Y una vez cobrado, pues ya estaría el expediente cerrado y
y ya nos habríamos beneficiado de la parte correspondiente de esta solución digital de nuestro bono. Tendríamos otros acuerdos con otras entidades o con la misma entidad para implantar otras soluciones que seguirían el mismo procedimiento que aquí os he puesto. Y en principio es así como funciona. De todas formas, cualquier duda que tengáis me la podéis hacer ahora antes de que me vaya, porque yo tengo ahora otra reunión y os tengo que abandonar. Entonces, si queréis, abrimos un turno de preguntas por si tenéis alguna duda del KI digital y si no, pues a las distintas líneas de comunicación que tenéis con nosotros, ya sea a través de correo electrónico, Facebook, LinkedIn, por teléfono, por la propia app que tenemos, nos podéis hacer vuestras consultas sobre el KI digital o sobre transformación digital y gustosamente os responderemos. Entonces, no sé, Roberto, si hay alguna... No parece que haya ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Pues oye, muchas gracias por vuestra atención. Lamento teneros que dejar hoy. Sabéis que yo me suelo quedar hasta el final, pero hoy me ha surgido otra reunión. Ya os dejo con Sucri, que es la persona que nos va a hablar de la herramienta Ivonne, al que agradezco sinceramente que aceptara nuestra invitación a presentar su herramienta. Espero que os guste y que pueda ser una de esas soluciones digitales en las que podáis invertir vuestro bono digital. Muchas gracias a todos y todas y, como he dicho al principio, felicidades a todas las mujeres que estáis al otro lado de la pantalla, porque hoy es vuestro día. Muchas gracias. Buenos días. Pues agradecer a Femeval, a la oficina Acelera Pyme de Femeval, la participación y la oportunidad de presentarnos. Tanto como empresa, ahora haremos un pequeño resumen de Exo Solutions, como el producto Ivonne, que entendemos que es un producto bastante novedoso en el mercado, que no existe y de alguna manera pues, se demandaba. Sobre Exo Solutions, bueno, yo soy Sucri, soy el gerente de Exo Solutions. Somos una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia. Esto quiere decir que la propia Universidad Politécnica tiene parte de la sociedad de la empresa y con el objetivo de que todo el conocimiento que se genera, especialmente en temas de organización industrial en la propia Universidad Politécnica, se transfiera al tejido empresarial valenciano, principalmente. Tenemos una vida de 9 años en los que tenemos más de 60 clientes y como comento, aunque nuestro título es consultoría operacional, es decir, no somos como tal una consultoría informática, sino que nos gusta diferenciarnos en este aspecto, aludiendo a que nos dedicamos a mejorar las operaciones, los procesos de nuestros clientes, con los conocimientos de organización industrial que tenemos y, evidentemente, apoyados en herramientas informáticas, como hoy en día no queda, es la alternativa, la opción adecuada. Tenemos una plantilla de 12 empleados, la gran mayoría son perfiles senior con más de 20 años de experiencia en consultoría. Como empresa nos definimos una empresa joven, moderna, dinámica y además con bastante mimo por la calidad, con bastante empatía con nuestros clientes y bastante compromiso con todos los proyectos. Al final, los proyectos no son solo del cliente, sino que son también del implantador, de nosotros, porque tenemos que garantizar que el proyecto que hagamos, éxito que consigamos. Al final, nuestra mejor referencia son nuestros proyectos y las sonrisas de nuestros clientes, ¿no? Como líneas de negocio, principalmente nos dedicamos a la implantación de ERPs, de sistemas MES, es decir, de aquellos sistemas que controlan y gobiernan los procesos de cualquier empresa de producción o no, es decir, también almacenes, etcétera. En el caso del MES está centrado en plantas productivas. Tenemos una línea de optimización en organización industrial, pues ahora detallaremos un poquito más qué tipo de proyectos hacemos ahí, y una línea bastante potente de proyectos de I+D. Dentro del ERP somos implantadores Gold Partner de Etendo. Etendo es un ERP
si lo tuviésemos que poner en un eje en el mundo de los ERPs, diríamos que es un ERP a mitad camino entre Odoo, por su capacidad de flexibilidad, y Navision, por lo completo que es la funcionalidad que presenta. Entonces, como resultado tenemos un ERP muy flexible, con mucha capacidad de adaptación a las casuísticas de nuestros clientes, pero no tan complejo como otros ERPs que hay en el mercado, donde muchas veces nuestros usuarios utilizan pues, el 50 o el 60% de todo lo que puede dar un ERP. La experiencia nos dice que las empresas cliente aprecian más la capacidad de que un ERP les acompañe a lo largo de los 10, 15, 20 años que esté en la casa, más que de salida tenga los procesos clavados o exactos que necesita el cliente. Es decir, cuando se pone un ERP, uno espera que el ERP tenga pues, toda la funcionalidad que uno necesita. Pero no se piensa que dentro de 3, 4, 5, 6 años la empresa va a ir cambiando, va a hacer integraciones con otros sistemas, va a adquirir nuevas líneas de negocio, va a modificar pues, sus sistemas de tarificación, de asignación de stock, de secuenciación de órdenes de fabricación. Y el ERP tiene que acompañarla obligatoriamente. Si no lo hace, ese ERP se habrá acabado y la empresa pasa a buscar otro ERP. Es decir, hoy en día uno de los aspectos fundamentales en la elección de un ERP debería ser la capacidad de adaptación o de acompañamiento que tiene ese ERP a los procesos de la empresa. En este caso, Etendo es un ERP 100% web, es multiempresa, multilínea de negocio, tiene una plataforma de baja codificación, de low code, lo que permite que cualquier desarrollo habitual, como es añadir campos, añadir condicionantes, lógicas para visualizar datos, disparadores para que cuando haga una determinada acción se lance otra acción. Todo esto se realiza sin necesidad de programación y es el sistema el que genera su propia programación, tanto a nivel de base de datos como a nivel de aplicación, ¿vale? Está construido en Java y SQL y atiende a una estructura en la que hay un fabricante, que es el propio Etendo, y una red de implantadores, donde Exos es uno de los implantadores destacados, especialmente en ámbitos de producción. Es tan moderno que podrías ver el vídeo de Rosalía, como aparece en la pantalla, todos los días, porque permite la inyección de cualquier elemento HTML, sea un vídeo, sean gráficas, sea Twitter, sea la extranet que tengo con mis proveedores, directamente en la pantalla del ERP. Respecto a MES, un MES es un elemento, una pieza que se coloca entre el ERP y las máquinas de producción. Al final digamos que el ERP se queda en la teoría de qué es lo que debería estar produciendo, cuáles son las órdenes que mi MRP me ha dicho que debo fabricar, pero el ERP se suele perder qué está pasando en la planta. Ese qué está pasando en la planta lo recogemos a través de sensores directos en la máquina que tienen un protocolo de comunicación determinado que se llama OPC-UA. Y a través de lo que dicen los sensores y lo que dicen los propios operarios de la planta, a través del MES conseguimos cruzar que si he lanzado una orden de 1000 unidades contra una máquina, pues resulta que esa máquina ha tenido 17 minutos acumulados de microparadas, ha tenido 18 minutos de mantenimientos correctivos que no estaban esperados, que la eficiencia de esa máquina o en esa orden de fabricación ha sido del X% y que esa eficiencia, el punto en el que ha fallado ha sido por la disponibilidad de la máquina. Es decir, las piezas que han salido a nivel de calidad han sido correctas, pero sin embargo la máquina ha estado poco tiempo disponible. Esto es la definición de un MES. Y MESView es un sistema MES desarrollado entre la Universidad Politécnica y Exos, donde lo que pretendemos es el mismo concepto, es decir, dar una herramienta flexible, porque la manera de fabricar, la manera de controlar los procesos, la manera de lanzar los criterios de calidad de cada uno de nuestros clientes, pues suele tener ciertas variaciones que obligatoriamente el MES debe acompañarlas y debe seguirlas. Sigue siendo nuestra filosofía también en el MES, la capacidad de adaptación. A nivel de organización industrial, pues muchos clientes necesitan un estudio sobre cómo van a crecer sus almacenes,
sobre si sus almacenes están bien diseñados y los huecos de materia prima están en el área del almacén adecuada o deberían moverse a otros pasillos o a otras alturas. ¿Qué coloco a nivel de suelo? ¿Qué coloco en tercera altura? ¿Por qué no puedo reducir mis cambios de lote, que son dramáticos y que cada vez que hago un cambio de lote, pues tiene un impacto muy grande en los tiempos que se emplean? ¿Cómo secuencio mis órdenes y cómo puedo cambiar esa secuenciación en función de X mil parámetros? En definitiva, todo eso que se basa en recoger datos que habitualmente están en RPs o en otro tipo de herramientas, pero que nadie analiza, es decir, que un RP en sí mismo de manera autónoma no analiza y que necesitan pues, un estudio y unos conocimientos adecuados. Un ejemplo de algo que hemos hecho recientemente es la gráfica de abajo, donde en azul tenemos la demanda histórica de un producto y en naranja hemos diseñado un modelo matemático que cuadra con que simula ese histórico. De manera que llega un momento que cuando el histórico ya acaba, es decir, cuando quiero predecir el futuro, la curva naranja continúa y me dice que voy a vender la semana que viene, la siguiente y la siguiente. ¿Vale? Y a nivel de I+D, participamos en dos proyectos bastante grandes, uno en ámbito europeo, dentro del H2020, que se llama i4Q, que es un sistema de multiaplicaciones para detectar cualquier mínima variación en los criterios de calidad que sean en fabricación. Aquí hablamos de tecnologías tope gama, es decir, Big Data, computación en nube, computación edge, blockchain, gemelo digital, etcétera. Todo, digamos, diseñado como un esquema de multiaplicaciones, unas 20 aplicaciones que trabajan una con otra, dialogando entre ellas para pasarse la información y requerirse los servicios adecuados. Otro proyecto de I+D en el que trabajamos es Logiblock. Por cierto, con i4Q, con el primer proyecto, el proyecto europeo, el piloto español es Factor, que es miembro de FEMEVAL, muy importante de FEMEVAL. A nivel nacional estamos en el proyecto Logiblock, que lo que pretende es lo que tienen los almacenes de Amazon, estos robots que van llevando los palets de un lado a otro del almacén, pues la democratización de esos robots. Es decir, que una pyme que tiene un almacén y que solo necesita un robot o dos, pueda hacer uso. Aquí trabajamos con una empresa de fabricación de robots valenciana, Robotnik, que ya tiene esos robots construidos y donde nosotros participamos con los algoritmos que hacen que esos robots tomen decisiones. Es decir, ¿qué pasa cuando se cancela un trasiego de mercancía a mitad de la operación? ¿Qué pasa cuando un robot va a buscar un producto que no existe? O sea, y no existe, no hay stock. ¿Qué pasa cuando un robot se encuentra aceite en el suelo? ¿Qué pasa cuando un robot no puede pasar por un pasillo? Pues todas esa toma de decisiones es en lo que estamos trabajando Exos dentro de este proyecto. Algunos de nuestros clientes, pues en el sector metal, pues trabajamos con varias metalografías, donde especialmente en la parte de RP, pues hemos hecho auténticas virguerías para reflejar la asignación de tarifas y la asignación de tratamientos térmicos que se hacen pues, en base a las durezas requeridas o las capas necesarias. Además de 1000 parámetros más, que es un mundo bastante complejo en ese nivel. Trabajamos también con matricerías, donde controlamos los tiempos que se hacen en cada máquina de cada operario. Es decir, llegamos a trazar pues que Pepe Martínez ha estado 18 minutos y 37 segundos en la máquina en el torno número 4, haciendo la orden de fabricación 37. Con lo cual se le van imputando costes a esa orden, que como suele además venir de un pedido de venta, pues son costes que van contra un pedido y de hecho van contra el coste teórico de ese pedido. Con Factor, como he comentado, trabajamos en el proyecto i4Q, donde somos los responsables del piloto, tanto la UPV como nosotros, responsables de la traslación de todo el proyecto i4Q a las casuísticas de Factor. ¿Vale?
Del resto, pues trabajamos con almacenes logísticos, con empresas de venta online, con muchas fábricas, cárnicas, es decir, empresas interproveedoras de grandes superficies, etcétera. Y por último, consideramos que nos fijamos bastante en un aspecto de los proyectos que no es tanto el tecnológico, sino la propia gestión de proyectos o la propia estrategia de los proyectos. Y por eso, un poco para reflejar esto y comunicar esto, hemos creado una serie de microrelatos que tienen el nombre Viviendo y Aprendiendo, que es lo que hacemos todos los días, creo que lo hacemos todos, donde ya llevamos, creo, 23, 24 capítulos y tratan precisamente sobre aspectos que no se suelen contar en los libros, que no se suelen contar en los másters sobre proyectos, ni en los cursos certificados de gestión de proyectos, sino que nacen más del día a día y de estar al pie del cañón en todos y cada uno de los proyectos, pues estos últimos 20 años. Si tenéis 30 segundos, os podéis leer un capítulo porque se leen muy rápido y consideramos que son bastante interesantes. Con esto vamos ya al contexto que nos hace pensar en su momento en Ivonne, ¿no? Ya entramos un poco al producto que venimos a explicar aquí. Resulta que la tecnología nos come, ¿no? Todos estamos hablando de Industria 4.0, de inteligencia artificial, IoT, Big Data, blockchain. Todavía no hemos aterrizado en el 5G y ya se está hablando del 6G, los NFTs, ahora el metaverso. A mí me llegan anuncios diciéndome que si tengo que abrir una oficina de Exos en el metaverso, una oficina virtual, pues para tener nuestros avatares y hacer reuniones online y virtuales y todo esto. Está muy bien, evidentemente, no puedo decir lo contrario siendo una empresa tecnológica, pero es verdad que sobrepasa, es decir, la velocidad a la que la tecnología cambia excede la velocidad a la que los usuarios, y me incluyo, somos capaces de absorberla. Los pequeños nos están demostrando que están aprendiendo desde pequeños. Ahí los veis, pues enchufados al móvil en todo momento. No sé si están aprendiendo o no, pero desde luego es la única manera en que se van a poder adaptar a la tecnología, empezando desde muy pequeños. Si esto lo aterrizamos al día a día de los proyectos, hablo de proyectos de sistemas de información, es decir, proyectos en los que se reflejan procesos empresariales, sea un ERP, sea un CRM, sea un Business Intelligence, un MES, una plataforma e-commerce, etc. Resulta que por mucho que pongamos mucha tecnología, raro es que no haya bastante proceso soportado con Outlook, Gmail, es decir, cuentas de correo, Access y Excel. Muchas veces las integraciones que se hacen entre sistemas o son antiguas o por acelerar los tiempos o reducir los costes se hacen a la antigua, es decir, dejando ficheros de texto en carpetas FTP, pues en lugar de hacer una integración pues más fina o ir a la raíz de la necesidad de la integración y hacer integraciones más robustas. Sigue habiendo bastante papel. No todo, evidentemente, se ha reducido muchísimo respecto a lo que era pues, hace 10 años, pero sigue habiendo bastante papel en las empresas. Cada vez más se está diferenciando lo que es instalar un ERP a implantar un proyecto. Es decir, instalar un ERP pues es coger un ERP cloud, un software as a service, o ERPs donde, por decirlo así, se ejecuta el instalador, te dan un manual de usuario y búscate la vida. Eso es lo que llamamos implantaciones fast food y en Exos, y bueno, la realidad no nos lleva a eso. No creemos en esas implantaciones. Es decir, pensamos que las implantaciones requieren de mucho mimo, mucha dedicación a los usuarios, que nadie se pierda, que cuando alguien está tomando decisiones sobre cómo tiene que ser un proceso, sea consciente de lo que eso implica. Es decir, nuestros proyectos no se hacen en 2 meses. Malo sería que hiciésemos un proyecto en 2 meses, porque querría decir que no hemos escuchado cómo toca a nuestros usuarios, seguramente. Al final, la sensación de muchos usuarios es que han tenido un proceso muy largo en la selección de un ERP,
Pero tal como el ERP se ha puesto en funcionamiento, se han sentido abandonados porque los consultores se han ido y los consultores están ya implantando otro ERP o instalando otro ERP en otra empresa. Resulta que hay una parte muy importante que es la estabilización de los proyectos. Es decir, podemos hacer un proyecto de 6 meses, hacer la migración, hacer las tomas de requisitos, configurar todo lo que hay que configurar, desarrollar toda aquella funcionalidad a medida que haya que desarrollar. Pero los usuarios no se hacen expertos el día 1, ni el día 2, ni el día 3. Llega un momento que hay un proceso de estabilización que en algunas empresas puede durar 2 o 3 semanas, en otras empresas puede durar 2 o 3 meses. Pero de alguna manera intentamos que nuestros consultores no abandonen el proyecto antes de que haya un nivel de madurez en esa absorción de conocimientos y de uso del ERP muy importante. Por otro lado, resulta que cuando implantamos ERPs o sistemas MES, estamos capturando muchísimos datos de los procesos de nuestros clientes y realmente la explotación de esos datos no es comparable al volumen de datos. Es decir, muchas veces las empresas se rigen por 4 indicadores y 2 informes, que son informes de facturación con todo el nivel de desglose necesario. Muchas veces no hace falta tanto como un business intelligence, sino lo que hace falta es una analítica suficiente de esos datos. Una analítica que te puede dar pues, un click view, sin irme a grandes desarrollos tipo business intelligence, o un Power BI. Además, resulta que los procesos de las empresas, hay procesos simples, evidentemente, pero hay procesos que son bastante complejos. ¿Por qué? Además, en el sector de metal se nota muchísimo. Porque se hace mucho proyecto a medida. Es decir, cuando hacemos decoletaje, el decoletaje se hace a medida, es decir, no es un contra stock, sino que todas las fabricaciones son contra pedido. Cada fabricación es distinta de la anterior y de la siguiente. Y digamos que la empresa se ve obligada a implementar las casuísticas que tienen sus clientes. En cuanto a cómo quieren que se les tarifique, cuándo quieren que se les tarifique. La negociación de las tarifas, que es una cosa pues bastante dura. Al final resulta que eso da lugar a unos algoritmos de tarificación, de asignación de procesos, de albaranado, de facturación bastante complejos, que si no están apoyados en datos válidos, es decir, si las fichas de cliente, de producto, los tiempos de fabricación, etcétera, no están bien grabados en el sistema y bien mantenidos, pues resulta que el resultado no va a ser el esperado. Además, para acabar de redondear esto, venimos de dos años de pandemia, donde ha habido muchísimos ERTES, ha habido mucha rotación de personal, mucho cambio de roles. El que estaba en compras ha pasado a la administración y contabilidad, el que estaba en contabilidad está a un tercio o a media jornada. Y resulta que durante los años de pandemia hemos recibido muchísimas peticiones de usuarios que en cierta manera eran nuevos, o sea, acababan de aterrizar en una nueva funcionalidad del ERP o que iban tan estresados que cometían muchos errores o muchos despistes. Con lo cual, al final partimos de una situación en la que intuíamos o veíamos bastante ruido en el manejo de los ERPs y usuarios pues con los ordenadores llenos de POSITs. Esto seguro que más de uno lo habéis visto. En aquellos macro ERPs que tienen funcionalidades bastante rígidas y que son bastante duros de controlar y que no automatizan todo lo que tienen que automatizar, pues el usuario tiene una libretita, POSITs, anotaciones, notas en el ordenador, donde cada vez que hace algún proceso más o menos complejo, pues le pone de qué tiene que acordarse, qué tiene que comprobar, qué tiene que revisar. ¿Vale? Al final, gente estresada, ¿no? Usuarios estresados y con ganas de que el ERP o el MES les ayude bastante más. Con esto, lo que pretendíamos con Ibon era acabar o reducir esta sensación de estrés de los usuarios finales del ERP y convertir eso en esto. Es decir, un Ibon es un lago de montaña, de ahí le viene el nombre al producto. Y cuando uno llega a un lago de montaña, pues suele sentir de repente una paz interior, una relajación,
todo está en calma, se ha acabado el ruido, ¿vale? Ese es el origen del nombre. ¿Y qué pretende Ivonne? Pues básicamente Ivonne lo que hace es, si tengo el RP lleno de datos, tengo bases de datos de cientos de miles y millones de registros, pues vamos a sacarle más partido a esos datos, no desde el punto de vista consolidado, agrupado, trimestral, mensual, que puede ser un business intelligence, sino desde el punto de vista del día a día. Es decir, que si yo veo que el usuario X ha grabado un producto con un precio incorrecto, porque productos similares tienen un precio de 10 euros y de repente apareció un producto de la misma familia que le ha puesto 1 euro, pues seguramente se habrá equivocado. Entonces, al final son datos que gestionados y explotados adecuadamente nos pueden dar mucha información. Al final, Ivonne es un conjunto de alertas, de cientos de alertas, que se ejecutan contra la base de datos o contra servicios web, intentando detectar errores, despistes, mejoras posibles y también dando información útil. De manera que al usuario que utiliza la herramienta, es decir, al administrativo, al gestor de cuentas, al responsable de fabricación, al operario, le dice ciertas cosas que ha detectado y que pueden ser errores o faltas de información. Ya sabemos que si yo grabo una factura y resulta que mi producto no tiene la configuración de impuestos adecuados, pues a esa factura le va a caer un exento, por ejemplo, en lugar de un IVA al 21%. Cuando eso acabe dentro de 3 meses en Hacienda, puede que me dé cuenta, puede que no. Pero el caso es que un pequeño error en un paso pues puede provocar a los X meses o al X tiempo un error mediano y que ya tiene difícil solución, porque o tiene difícil solución o si la tiene, pues requiere cierto trabajo. Entonces vamos a intentar detectar todos esos errores operativos para que no generen pues, el efecto mariposa. Al directivo, pues muchas veces ponemos un RP en una empresa, estamos 9 meses haciendo auténticas virguerías, automatización de procesos, integraciones, mejoras de comunicación interdepartamentales, etcétera. Y el directivo, cada vez que quiere saber cómo va mi empresa, se va a contabilidad y dice, ¿cómo vamos? Ostras, no hace falta un business intelligence para que un responsable, un directivo, un gerente sepa cuántos albaranes se han emitido ayer, cómo va mi facturación, si esa evolución de la facturación es positiva, negativa y en qué grado, si determinados clientes a los que he marcado como que me interesa monitorizar han venido, no han venido, han creado oportunidades de negocio o no. O sea, en un mundo de millones de datos que tiene un RP por dentro, no tiene mucho sentido que el directivo tenga que seguir preguntando a alguien esa información. La debería recibir directamente. Y al implantador de las soluciones, es decir, a nosotros, nos avisa de posibles errores que podamos cometer en la parametrización y configuración del ERP o del MES. Errores en cualquier desarrollo. Es decir, evidentemente, cuando desarrollas procesos a medida complejos, pues todo es susceptible de sufrir errores. También nos avisa de que se esté utilizando mal la herramienta, que cuando alguien rellena la ficha de un cliente se esté dejando un campo importante, que no es obligatorio porque estrictamente no es obligatorio, pero sí que es importante para en determinadas casuísticas, y que eso al final provoca errores. ¿Cuál es la arquitectura? Pues básicamente tenemos un servidor, un cerebrito central, que está en nuestros servidores, acompañado de un panel de control. Es desde ese servidor central, en cada una de las instalaciones de nuestros clientes que han adquirido Ivonne, tienen un pequeño worker, un procesito que va corriendo y que es el que se encarga de la comunicación con la central. Básicamente, todos los días o cada X días o semana, como lo especifica cada cliente, el pequeño trabajador que hay en cada uno de nuestros clientes le pide a la central que le pase la definición de las alertas, ¿vale? Es decir, le pide que le envíe las alertas que hay definidas para ese cliente, la central se las envía y este trabajador, este worker, las ejecuta en local. Es decir, los datos no salen fuera, no se ejecutan, especialmente no se ejecutan
consultas de datos desde fuera de las instalaciones del cliente. Esto es muy importante. A continuación, los datos se envían, es decir, el trabajador genera un email en la estructura del cuerpo de un email encriptado que lo envía al servidor y el servidor lo envía a través de email a los destinatarios correspondientes. ¿Vale? De manera que la custodia de los datos sigue estando dentro de las instalaciones del cliente, no es que se estén sacando ni accediendo desde fuera a los datos del cliente. Y por otro lado, se generan unas colas de emails que a un cliente determinado, a una empresa determinada, le pueden llegar a 10 personas distintas, 10 emails distintos, advirtiéndole de alertas diferentes, ¿vale? En función de si está en un departamento u otro. Las alertas, pues tenemos alertas de todo tipo. Facturas que no se han cobrado en más de 30 días, errores en la escritura de contraseñas, configuración de cuentas contables incorrectas. Ahora veremos algunos ejemplos reales. Que tengo saldos en cuentas de tránsito, que me he dejado facturas a medio hacer, que le he metido a facturas un descuento del 100% cuando realmente no son un tipo de facturas que suele llevar ese descuento, cómo va mi facturación, etcétera. Ahora vamos a ver un ejemplo que se ve más claro. Vale. Vale, pues este es el email de Ivonne que recibe uno de nuestros clientes. Básicamente, todas las mañanas, en este caso, le llega un email. Es decir, al final Ivonne lo que pretende, muchas veces si dijésemos, te dejo la alerta en el ERP, en lugar de enviarte un email o te envío 17 emails, al final seguiríamos generando ruido. Justo lo que los usuarios quieren es comodidad, es decir, que cuando se están tomando el café o cuando están a primera hora de la mañana, digan, voy a ver si hay algún error de lo que hice ayer. ¿Vale? Entonces, o un pequeño resumen que me ponga en situación de cómo estoy, ¿no? Pues resulta que en ese cómo estoy vemos que hay unas facturas de venta que se están retrasando más de 30 días respecto a las fechas de vencimiento. Es decir, este cliente le debe, en base a esta factura, pues 174 euros a la empresa, cuando debía de haberlo pagado el 14 de enero. Es información, esto no tiene por qué ser un error ni un despiste, simplemente pues que todavía no ha habido un problema y no se ha conseguido cobrar. Las licencias del ERP, pues parece que aquí se están alcanzando sistemáticamente el límite de licencias adquiridas y convendría adquirir nuevas licencias. Que hay de todo el catálogo de productos, que en este caso son como unos 80.000 productos, hay 25.000 que están dados de alta y no se están vendiendo. No tienen ventas asociadas. Que hay productos creados que tienen el EAN repetido. Pues esto evidentemente es un error y que al final, pues si no se corrige, pues puede provocar problemas en pues eso, cruce de pedidos en expediciones o en grabación de pedidos de venta. Que tengo un saldo deudor en una cuenta que es de tipo acreedor, como es la cuenta del grupo 400, pues esto esto es la alerta que me chiva Ivonne y al final ya desde el ERP puedo ver qué le ha pasado a este proveedor o a este cliente y ver por qué tiene un saldo de 28.000 euros al debe. ¿Cómo van mis ventas anuales? Pues esto es lo que necesita el gerente, es decir, que en enero hemos facturado 500.000 y en febrero 322.000, con lo cual en febrero hemos bajado un 37% y que en marzo ya llevamos 68.000 euros, estando a 8 de marzo. No tiene que preguntarle, es decir, este es un mail con todas las alertas que lo recibimos nosotros, los consultores, pero el cliente, pues el gerente recibe algunas de estas alertas y los usuarios de contabilidad reciben otras y los usuarios de comercial reciben otras. Que se han quedado ciertos documentos sin contabilizar. Esto puede obedecer a que hay un tipo de cambio que no está especificado, hay un periodo que no está abierto, etcétera. Que tengo saldos acreedores en cuentas de cliente, que tampoco debería ocurrir. Que tengo una cuenta no balanceada. Esto viene por también una situación de conversión de moneda incorrecta. Que hay conceptos contables
que no están configurados, o sea, que no se les ha puesto contra qué cuenta contable tienen que contabilizarse. De manera que si creo una factura o un pago, un cobro contra este concepto contable, no se va a contabilizar porque no se ha configurado adecuadamente. Que de repente, cuando a este cliente habitualmente se le hacían facturas con un determinado impuesto, pues ha aparecido una factura que utiliza un impuesto diferente al habitual. Esto puede ser que sea correcto o que no sea correcto, pero todo llama a que es mejor revisarlo porque, por un lado, se está aplicando un impuesto incorrecto en la factura, por otro lado, cuando esto se lleve a Hacienda, pues una vez se lleve a Hacienda, pues ya deshacerlo ya cuesta más. Aquellos que les gusta o que hacen una renumeración de las facturas de compra, pues en este caso no han hecho todavía la renumeración, con lo cual tienen huecos entre las facturas de compra. Lo mismo que se han utilizado impuestos incorrectos en facturas de compra. Es decir, que cuando a este proveedor habitualmente tendría un impuesto X, de repente aparece una factura donde tiene unas adquisiciones no sujetas. Algo a revisar. ¿Cómo ha ido mi día a nivel de ventas? Pues ayer se vendieron 14.000 euros, no se generó ningún cobro y sí que se depositaron de cobros anteriores pues 9.900 euros. Vamos a alguno más. Pedidos de compra que deberían haber llegado. Pedidos de compra con fecha de llegada a los últimos 3 meses que tienen más de 15 días de retraso. En este caso hablamos de una tienda online, con lo cual es algo bastante crítico. Llevamos 82 días de retraso en la recepción en este caso seguramente zapatillas, de la marca Brooks. Por otro lado, esto también audita integraciones y procesos automáticos y me está diciendo que el día 28 de febrero, a tal hora, minutos, segundos y millones, microsegundos, se ha provocado un solapamiento en la ejecución de un proceso que si voy al monitor de procesos del ERP, pues puedo saber que toda la información que corresponde. Lo bueno es que desde el 28 pues no ha vuelto a ocurrir, con lo cual, en este caso, como es un proceso que se ejecuta cada 2 minutos, porque lo veo aquí, hay 54, 57, 58, pues puedo saber que solo ocurrió un error puntual. ¿Vale? Vale, hemos visto los ejemplos y en resumen, Ibon es algo que no hemos visto nunca en ningún otro proveedor. Es decir, todos los proveedores tienen pues algún sistema, o todos los ERPs, todos los MES tienen un pequeño sistema de alertas. También lo tiene Tendo, pero cuando se van acumulando 128 alertas, ya nadie las mira. Las alertas funcionan cuando tienes 4, 5 u 8, pero en el momento en que ya empiezan a acumularse es como los correos no leídos. En el momento en que tienes 150 correos no leídos, ya te da igual si tienes 150 o 180. Entonces, hemos intentado generar un avisador, un chivato, un asistente virtual que de manera sutil, simplemente con el envío de un email diario cada X día semanal, te vaya avisando de posibles cosas en las que debería fijarse un usuario. A nosotros no solo ayuda a los usuarios, sino que a nosotros, a los implantadores, nos ayuda muchísimo porque si cometemos cualquier despiste o déficit de formación que no hemos formado adecuadamente a nuestros usuarios, pues también nos lo va a archivar. Es fácilmente integrable con cualquier otro ERP, es decir, esto no funciona solo con Etendo, solo con Mesview. Puede funcionar con cualquier Navision, Business Central, SAP, etcétera, porque al final lo que hace es atacar los datos y cualquier ERP pues tiene, básicamente se apoya en una base de datos. Y por otro lado, no solo te puede sacar información de los datos que tienes en el ERP, sino que podría decirte, atacar los servicios web de comunicación con el Banco Central y decirte que hoy se ha marcado una previsión del IPC o un cambio dólar-euro de tanto para que estés informado. Es decir, esto puede ejecutar, al final las alertas son programas Python que pueden ejecutar cualquier cosa. En ese cualquier cosa, pues te puede decir la previsión de evolución del precio de la gasolina
o al precio al que se compra en los mercados el hierro, por decir un ejemplo. Y todo esto, además, como pretende ser, no, o sea, lo que pretende ser es un apoyo, una ayuda a nuestros proyectos, se ofrece por solo 95 euros al mes. Pensad que al precio habitual de cualquier servicio de implantador, que viene a estar pues, entre 40 y pico o 50 y pico euros, con que Ivonne ahorre 2 horas de llamadas de soporte al implantador cada mes, ya salió rentable ese mes. Es decir, estamos diciendo que si yo tengo un cliente donde 15 empleados de ese cliente reciben el email de Ivonne, ese cliente solo paga 95 euros al mes. No es por usuario, es por implantación, 95 euros al mes. La verdad es que no hay ningún cliente, cuando se los hemos ofrecido a nuestros clientes actuales, que lo haya rechazado. Y ya los tienen en funcionamiento y la verdad es que nos facilita a todos bastante la vida. Así que muchas gracias por la asistencia, espero que os haya parecido interesante y quedo a la espera de cualquier pregunta o si queréis contactar en otro momento, pues estos son mis datos y estaré encantado de contaros más cosas sobre Ivonne, sobre nuestros proyectos o sobre, evidentemente nosotros también somos agente digitalizador, vamos a participar en todo el programa Kit Digital, pues podemos ayudaros también al respecto. Muchas gracias, Uri, por tu intervención. Vamos a pasar ahora mismo al turno de preguntas y respuestas. Y mientras vais pensando las preguntas, voy a lanzar una pequeñita encuesta que nos obliga a Red Punto.es a lanzarla y también nos sirve a nosotros para mejorar como oficina Acelera Pyme. Al principio has comentado que hay varios programas, ¿no? Están los RPs, el sistema MES, el i4Q, también el Logiblock. Todos estos programas podrían convivir también juntos. Es decir, si por ejemplo porque he visto que por ejemplo uno es para gestión de flotas de robots, también tenemos otros para sistemas de multiservicio y demás. Entonces, ¿podrían llegar a estar todos juntos o con tener un RP, digamos, o un sistema MES sería suficiente? Pues en nuestra instalación perfecta, ¿vale? Por decirlo así, nuestro proyecto perfecto es, por un lado, cubro tus procesos de oficina con un RP, es decir, CRM, ventas, compras, aprovisionamiento, producción, etcétera, calidad, mantenimiento, bla, 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 almacenes. Y tu fábrica, es decir, tu planta, a pie de línea, se gestiona con un MES. Con MESView, ¿vale? Porque los RPs no son buenos haciendo... no son buenos cuando bajan a la planta. Los RPs suelen ser sistemas pues, de gestión de datos, formatos de listas, de tablas. No pretenden que un operario que lleva guantes, que tiene medio segundo para pulsar un botón y solo necesita una información muy concreta en un momento concreto, pues no, los RP no están pensados para eso están precisamente los MES. Entonces, tenemos clientes donde hemos implantado MESView, Etendo, que funcionan integradamente. Es decir, desde el RP se generan las órdenes de fabricación, el operario en planta le aparece la orden que tiene que fabricar, reporta lo que tiene que reportar, al mismo tiempo el MESView está cogiendo datos de cómo se está comportando esa máquina o esa línea de producción y genera automáticamente los partes de trabajo al RP. Si esto lo queremos complementar con que además hay un almacén suficientemente grande como para que requieras una flota de robots, pues perfecto. Eso ya sería el proyecto redondo, ¿no? Pero los proyectos de tanto Logiblock como i4Q son proyectos de I+D en los que se está trabajando ahora mismo. Es decir, todavía no han generado un producto, ¿vale? Sino que son proyectos que empezaron el año pasado y son proyectos de 3 años de duración. ¿Vale? Estamos precisamente en la ejecución de ellos. Yeah. Y luego hemos estado viendo la herramienta Ivonne y la verdad es que está muy bien que se puedan hacer muchas alertas y demás, pero una pregunta que también me salta mucho es difícil de configurar esta herramienta, porque claro, un RP, por ejemplo, puede tener muchísimos parámetros, entonces claro, a lo mejor si hay que configurar todas las alertas, no sé, ¿eso lo podría hacer un usuario mismo que tenga Ivonne?
A ver, por un lado hay unas 100 y pico alertas ya definidas, que simplemente con la instalación de Ivonne ya se empiezan a ejecutar totalmente de manera autónoma, no hay que hacer nada. Y además es un sistema totalmente autónomo. De hecho, el usuario no tiene necesidad de ir a configurar nada y nosotros simplemente configuramos pues, la instalación como tal y le damos al play. Ahora resulta que un cliente dice, yo quiero una alerta que haga esto. Que la alerta, pues hay un cliente recientemente que nos ha dicho, cada vez que este cliente entre por la puerta, quiero que me avise. Porque es un cliente o varios donde quiero monitorizar su actividad. Quiero ver que el esfuerzo que estamos haciendo comercialmente para que venga, para que nos dé negocio, pues quiero saberlo. No quiero que preguntar a nadie, a ningún comercial, si ha dejado mercancía a este cliente o no. Entonces, ¿cómo de fácil o difícil es configurar una alerta? Pues al final es una consulta SQL, en este caso, contra una varias tablas. Es decir, algo que se hace, creo que en 15, 20 minutos como mucho, o sea, se crea esa sentencia SQL y se despliega de manera automática. Es decir, una vez si el cliente tiene un departamento informático que conoce la estructura de tablas del ERP, puede hacerlo el cliente. Pero lo más normal es que seamos nosotros los que lo hagamos porque es un coste muy barato y de hecho el paquete Ivonne incluye la generación a petición de alertas. Es decir, no, tú puedes extender las alertas que hay predefinidas. Normalmente pues diseñamos esa sentencia SQL o ese programita de selección de datos y lo desplegamos y el despliegue es automático porque por dentro tiene un sistema de que tú vuelcas una alerta y el sistema ya te la transfiere al servidor, la paquetiza, bueno, ciertas ya temas más de arquitectura informática para que esa alerta esté ya disponible para los clientes que la tienen configurada. Sí, es aquí incluso, pues si se quisiera hacer alguna configuración, digamos que es bastante rápida por lo que estás comentando. Sí. O sea, en un mismo día se podría... La gracia de Ivonne es que se puedan generar alertas, pero a una velocidad del rayo. Es decir, si resulta que hubiésemos hecho un sistema que pretende facilitar la vida a todos y resulta que el sistema fuese tan difícil de utilizar que fuese lo contrario, pues lo habríamos hecho mal. Claro. Entonces, digamos que hemos creado un sistema para que la definición de nuevas alertas sea coser y cantar, que si el cliente nos pide 15, 20 o 50, pues aleluya, eso es lo que queremos, que el cliente se dé cuenta del valor que tiene el producto y de cuántas cosas puede controlar, de manera que no le impacte que digamos, es que generarte cada alerta te va a costar tantas horas o tantos euros, ¿vale? Es un sistema facilitador, de hecho el precio lo indica claramente. Es decir, el precio es ridículo para el esfuerzo que ha costado generar la herramienta, pero para nosotros es una apuesta que no es que... Es decir, no pretendemos vender Ivonne de manera autónoma, sino que lo que pretendemos es dar más valor a nuestros proyectos habituales, RP, MES, etcétera, con ese complemento. Claro. Y luego, por ejemplo, bueno, he visto que se pueden hacer, pues eso, ¿no? muchísimos avisos y ha habido una de las veces que tú mismo has comentado, claro, hay veces que si son muchas alertas, o muchos correos los que tenemos, a lo mejor ni nos vamos a leerlos. Y mi pregunta es, ¿se pueden configurar, digamos, avisos prioritarios? Es decir, que a lo mejor, si de normal tengo estos parámetros y están funcionando de esta manera, en el momento en el que necesito saber una información, ese aviso puede ser prioritario a otros para que no se acumularan tantos, no hubieran tantos. Sí, tú le puedes especificar niveles de prioridad, que solo te informe de la prioridad 1, que diariamente solo te informe de la prioridad 1, que semanalmente te informe de la prioridad 2 o siguientes. Que para este documento no me lo vuelvas a recordar porque yo ya sé que si esta factura está pendiente, yo ya sé por qué es, no quiero que insistentemente me la recuerdes. El roadmap, de hecho, va incluso hacia unir un poco lo que decíamos al principio, la evolución de tecnología, ir hasta que Ivonne adquiera competencias de inteligencia artificial. Es decir, seguimos... Ivonne no deja de ser un explotador de datos que hay en una base de datos o en X base de datos
ahora los estamos explotando de la manera tradicional, es decir, atacando los datos e intentando ver tendencias o datos incorrectos. Lo siguiente es que el sistema sea capaz de aprender de por qué, cómo se comportan los procesos de los usuarios para que las alertas todavía tengan más sentido, extra, digamos, ¿no? más sentido, todavía más, ¿no? Vale. Bueno, estamos... A ver si hay alguna pregunta, voy a mirar. Parece que no hay preguntas por el chat. ¿Querías tú comentar alguna última cosa? Nada, por mi parte, pues dar las gracias a Femeval, a la oficina de Acelera Pyme de Femeval por este evento. Espero que haya resultado interesante, que se difunda, que el nombre Ivonne cada vez se oiga más en la Comunidad Valenciana y que quedamos a disposición de cualquiera que quiera más información, pues para tener una llamada, una reunión, un email, donde les contemos un poquito más sobre nosotros. Pues muchas gracias a vosotros, a Exo Solutions, por hacer este webinar. Y nada, bueno, como me has pasado también en la presentación, la colocaremos en nuestra página web, si os parece, para que así pues, la gente lo pueda tener a mano y pueda consultarla y revisarla cuando quiera. También este vídeo lo colgaremos, ¿vale? En nuestra página web, en YouTube, para que, bueno, pues se pueda revisar o también si alguien quiere informarse, aunque no haya podido acudir a este webinar, pues pueda hacerlo más adelante. Y nada, muchas gracias a todos y por vuestra asistencia y nos vemos en próximos eventos. Un saludo. Hasta luego, un saludo.